Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara, liturgia de la palabra, en este lunes 28 de abril. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo pascual. Ayer celebramos esta gracia del Señor, la misericordia. Lleva hoy hañande querejina, hoy pusobe y llevape y poa lleva un boaza ñande peaina de ese lugar en que estamos empantanados a causa del pecado. Oye, Samana, que somos hombres resucitados. La palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 23 al 31. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Y así continúa, queridos hermanos. De nuevo, la oración. Desaparecer la justicia con las propias manos. Cristianismo es justamente oración. Ahora se ponen en oración. Primero, agradecemos, Señor, porque nos has revelado y nos has mostrado de que eres tú, Señor, el que dirige la historia. Todos los reyes, todos los príncipes se han aliado porque indica tú quieren seguir siendo corruptos, quieren seguir robando. Nindo mo pinillo, nindo y que se fuera bala ya lleva. Entonces se ponen a rezar: Señor, esto nosotros sabemos que ya incluso los profetas han anunciado, pero nosotros rezamos por ellos para que puedan cambiar. Recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y entonces esa es la fuerza y la gracia del Señor para que el Espíritu actúe en ellos. Y por último, queridos hermanos, esta oración tan importante: Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Aniken de yara la roquejete orea lleva. Aniken de yara. Me ore pepu acabe, romombe ujanguaisa, haramosarambi janguaisa beneñe. La palabra de Dios que tiene que llegar a todos. Queridos hermanos, y esta es la palabra del Señor que nos tiene que fortalecer para después, animándonos como comunidad, podamos seguir haciendo el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.